¿Has reflexionado alguna vez sobre la razón por la cual Jesús, el Mesías, emergió específicamente de la tribu de Judá? ¿Por qué no surgió de otra de las tribus de los hijos de Jacob, como la próspera tribu de José en Egipto o la tribu sacerdotal de Leví? ¿Cuál fue la razón para que de entre las 12 tribus Dios seleccionara precisamente a Judá como el origen de la promesa mesiánica? Este tema es profundamente intrigante y nos invita a adentrarnos en uno de los misterios más significativos de la fe cristiana. Aunque esta decisión pueda parecer envuelta en misterio, un examen más detallado revela aspectos fascinantes que aclaran el designio divino detrás de esta elección. La elección de la tribu de Judá como la línea mesiánica es una historia repleta de simbolismos y decisiones divinas que moldearon el curso de la fe cristiana. Desde las promesas hechas a Abraham hasta la coronación de David, la tribu de Judá se ha destacado por su papel crucial en la narrativa bíblica. Este inicio no solo establece el tono de nuestro viaje a través de los textos sagrados, sino que también nos invita a indagar en las razones profundas detrás de esta elección. En el libro de Génesis, la bendición de Jacob a sus hijos es un momento clave que marca el destino de cada tribu. En Génesis 49:10 se nos dice: «El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él será la obediencia de los pueblos». Esta profecía no solo predice el liderazgo continuo de Judá, sino que también subraya la llegada de un gobernante mesiánico que los cristianos identifican como Jesucristo. Este versículo establece a Judá como el guardián de un futuro prometido, uno que trasciende generaciones y se entrelaza con el propósito divino más amplio. A través de esta línea tribal, el linaje de David y eventualmente Jesús se perfila como un puente entre las promesas antiguas y su cumplimiento. Judá, por tanto, se convierte no solo en un centro de poder temporal, sino también en el epicentro espiritual y profético del pueblo de Israel. La elección de Judá, por lo tanto, es multifacética, combinando elementos de liderazgo, justicia y profecía. Al adentrarnos más en esta historia, exploraremos cómo las características de Judá y los eventos significativos dentro de esta tribu prepararon el camino para que se convirtiera en la cuna del Mesías. Este análisis no solo enriquece nuestra comprensión de la Biblia, sino que también nos prepara para descubrir más sobre las cualidades únicas que hicieron de Judá la tribu elegida. Las promesas hechas a Abraham son fundamentales para entender la elección de la tribu de Judá. Dios prometió a Abraham que sus descendientes serían numerosos y que a través de ellos todas las naciones serían bendecidas. Esta promesa, detallada en Génesis 12:2-3, es la piedra angular del papel de Israel en la historia de la salvación. Judá, como una de las tribus descendientes de Abraham, hereda esta promesa, jugando un papel crucial en su cumplimiento. Abraham, Isaac y Jacob son figuras clave en la transmisión de estas promesas. Isaac, al recibir la bendición, perpetúa la promesa a Jacob, quien a su vez tiene 12 hijos, cada uno fundando una tribu de Israel. En este contexto, Judá no es simplemente otro hijo, es el portador de una promesa divina específica que se manifiesta en liderazgo y bendición. La fidelidad de Judá a esta vocación es probada y refinada a lo largo de generaciones, culminando en su papel como precursor del Mesías. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. La conexión profética entre Abraham y Judá se refuerza en las narrativas de la Biblia, donde la lealtad a las promesas de Dios y la capacidad de liderar con justicia se destacan como cualidades inherentes a esta tribu. Este vínculo es esencial para comprender por qué Judá, y no otra tribu, fue elegida para llevar adelante la línea mesiánica. A través de Judá, la promesa a Abraham alcanza su expresión más completa y profunda. Este enfoque en la herencia y las promesas hace de Judá no solo una tribu líder, sino también un símbolo del compromiso de Dios con su pueblo, demostrando que las promesas hechas a Abraham se extienden más allá de las fronteras temporales y tocan el corazón de la misión redentora. Así, Judá se establece como el conducto a través del cual la bendición mesiánica es entregada al mundo, cumpliendo las promesas hechas siglos antes. Isaac y Jacob son eslabones críticos en la cadena de transmisión de la promesa divina. La historia de Isaac, que bendice a Jacob en lugar de Esaú, revela cómo las decisiones divinas moldean el curso de la historia. Esta transmisión no es solo un acto de herencia, sino un designio divino que establece a Jacob y por ende a Judá como centrales en la narrativa de salvación. Jacob, al recibir la bendición de Isaac, enfrenta numerosos desafíos que refuerzan su fe y determinación. Al convertirse en Israel, sus 12 hijos representan las 12 tribus de Israel, pero Judá surge como una figura de particular importancia. La bendición que Jacob otorga a Judá antes de su muerte, descrita en Génesis 49, 8 a 12, no solo predice el liderazgo y la preeminencia de Judá, sino que también destaca sus cualidades mesiánicas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El papel de Judá en la familia de Jacob es complejo. Aunque inicialmente no es el primogénito, sus acciones y la fe de Jacob en sus capacidades lo establecen como líder moral y espiritual. Esta preeminencia se ve reforzada por las decisiones que toma Judá a lo largo de su vida, demostrando su capacidad para liderar con sabiduría y justicia. Así, la elección de Judá para continuar la línea de la promesa no es un accidente, sino una manifestación de la providencia divina que ve en Judá las cualidades necesarias para ser el portador de la promesa mesiánica. A través de estas narrativas, la Biblia nos muestra cómo las decisiones divinas están profundamente entrelazadas con las virtudes y acciones de sus elegidos. La primogenitura en la cultura hebrea llevaba consigo privilegios y responsabilidades significativas. Rubén, como el primogénito de Jacob, estaba destinado inicialmente a heredar esta posición, pero su conducta lo descalificó. En el libro de Génesis se relata cómo Rubén perdió su derecho de primogenitura debido a su transgresión moral, específicamente mencionada en Génesis 35:22, donde deshonra a su padre. Este acto no solo afecta su destino personal, sino también el curso futuro de su tribu. En contraste,
Judá emerge no por ser el mayor, sino por las cualidades que demuestra a lo largo de su vida. Aunque también es imperfecto y comete errores significativos, la redención de Judá es notable en su crecimiento personal y liderazgo dentro de la familia. Su intervención para salvar a José, sugerida en Génesis 37, 26 a 27, donde propone venderlo en lugar de matarlo, muestra una mezcla de pragmatismo y compasión que finalmente beneficia la supervivencia de toda la familia. La capacidad de Judá para liderar, reflejada en sus acciones y decisiones, lo convierte en el candidato adecuado para llevar adelante la promesa mesiánica. La tribu de Judá, por lo tanto, se alinea con los atributos necesarios para un liderazgo duradero y efectivo, marcando un cambio en cómo se perciben la autoridad y la sucesión en las narrativas bíblicas. Su liderazgo no solo es político o territorial, sino profundamente espiritual, vinculado a la promesa de un futuro redentor. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La historia de Judá está marcada tanto por sus errores como por su camino hacia la redención. Sus primeros años están llenos de decisiones cuestionables, incluyendo su rol en la venta de José y su trato con Tamar, descrito en Génesis capítulo 38. Estos episodios muestran a un hombre falible, a menudo guiado por impulsos inmediatos en lugar de justicia o moralidad. Sin embargo, cada error también se convierte en un punto de inflexión para su crecimiento personal. La verdadera transformación de Judá se revela en su disposición a sacrificarse por su hermano Benjamín durante la confrontación con José en Egipto, como se narra en Génesis 44.18 a 34. Esta actitud de sacrificio y responsabilidad destaca su evolución desde un hombre que vendió a su hermano a alguien que está dispuesto a dar su vida por su familia. Este cambio no solo redime a Judá a los ojos de sus hermanos, sino que también solidifica su posición como líder dentro de las tribus de Israel. La tribu de Judá, por ende, simboliza la posibilidad de redención y la capacidad de superar las faltas pasadas. Esta temática de redención es central en la narrativa cristiana, reflejando cómo Dios utiliza incluso las fallas humanas para cumplir sus propósitos divinos. El linaje de Judá, marcado por altibajos, se convierte en un testimonio del poder de la transformación y la misericordia divina, culminando en la llegada del Mesías, quien completa la promesa de salvación y redención para todo el mundo. La bendición que Jacob imparte a sus hijos antes de morir es decisiva para el destino de Judá. En Génesis 49:10, Jacob profetiza que el cetro nunca se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue aquel a quien pertenece, el que será obedecido por los pueblos. Esta profecía no solo establece a Judá como el líder entre las tribus, sino que también anticipa la venida de un líder mesiánico que los cristianos identifican como Jesús. Este versículo resalta la importancia de la tribu de Judá no solo en el contexto de la nación de Israel, sino en el plan redentor global. El cetro y el bastón de mando simbolizan autoridad y gobierno, indicando que la autoridad real y espiritual residiría en esta tribu. Es en este contexto que la figura de Jesús, proveniente de la línea de David de la tribu de Judá, toma una relevancia especial, cumpliendo la promesa de un reino eterno y justo. La noción de un reino eterno, asociado con Judá y sus descendientes, refleja el diseño divino.
que no solo mira el liderazgo temporal, sino que establece las bases para una gobernanza perpetua marcada por la justicia y la paz. Esto conecta profundamente con las expectativas mesiánicas y con la idea de que el liderazgo de Judá tendría un impacto eterno y transformador en toda la humanidad. La profecía de Jacob subraya la obediencia y la reverencia que las naciones tendrán hacia este líder venido de Judá. Este aspecto mesiánico de la profecía fortalece la interpretación de que Judá no fue elegido al azar, sino como parte de un plan divino meticulosamente orquestado que prepararía el camino para la llegada del Salvador del mundo, estableciendo un puente entre las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. El simbolismo de Judá como un león, introducido en las bendiciones de Jacob y perpetuado a lo largo de la Biblia, juega un papel crucial en el entendimiento de la identidad y el papel de esta tribu. En Génesis 49:9, Jacob describe a Judá como un cachorro de león que después de la caza se agacha y descansa como un león grande. ¿Quién lo despertará? Esta imagen poderosa del león refleja fuerza, majestad y soberanía. La elección del león como símbolo para Judá no es casual. Evoca respeto y temor, atributos asociados con un líder efectivo. Este símbolo es adoptado en diversas referencias bíblicas y resuena particularmente en el Apocalipsis 5:5, donde Jesús es denominado el león de la tribu de Judá. Este título vincula directamente a Jesús con la fuerza y autoridad regia simbolizadas por el león. La representación de Judá como león también sugiere un liderazgo que protege y domina, un gobernante que defiende a su pueblo y asegura su supervivencia y prosperidad. Esta característica se ve reflejada en la manera en que la tribu de Judá lideró a Israel en varios momentos clave, no solo en batallas físicas, sino en la preservación de la fe y la ley. Por último, este simbolismo del león anticipa la naturaleza del Mesías como un líder poderoso y justo, capaz de gobernar con sabiduría y fuerza. A través de este símbolo, la Biblia comunica la expectativa de un reinado que supera los límites humanos y se extiende hacia un dominio espiritual y eterno, resaltando así la importancia de Judá en el plan de salvación divino. La línea genealógica de Judá lleva al trono de David, un punto culminante en la historia de Israel y la narrativa bíblica. La tribu de Judá se establece como el núcleo de liderazgo espiritual y político con la ascensión de David, un joven pastor que se convierte en el rey más emblemático de Israel. La conexión entre David y Judá no es solo de sangre, es una manifestación del cumplimiento de las profecías y promesas hechas a la tribu. David, como figura central en la historia de Judá, representa la confluencia de las cualidades mesiánicas previstas para la tribu. Su reinado, marcado por la justicia, la devoción a Dios y el liderazgo en batallas, refleja las características ideales de un gobernante mesiánico. En 2 Samuel 7:12-16, Dios promete a David que su trono será establecido para siempre, una promesa que vincula directamente a Jesús con la línea de David, reforzando la importancia de Judá en el plan de salvación. La promesa a David no solo asegura un linaje real continuo, sino que establece una expectativa de justicia y paz que se cumpliría en Jesús. Este pacto es fundamental para entender cómo la figura de Jesús se conecta con la historia de Judá a través de David, cuya descendencia llevaría finalmente al nacimiento del Mesías. Así, la tribu de Judá no solo cumple un papel profético, sino que también se convierte en la portadora de la esperanza mesiánica a través de las generaciones. El pacto de Dios con David es uno de los momentos más significativos en las Escrituras, estableciendo un vínculo eterno entre Dios, David y la tribu de Judá. Este pacto,
descrito en 2 Samuel 7, no solo asegura la perpetuidad del trono de David, sino que también implica la continuación de la tribu de Judá como una figura central en la narrativa de Israel y la redención. Este pacto refuerza la idea de un reino que no se basa solo en el poder temporal, sino en el compromiso con la justicia y la fidelidad a Dios. El reinado de David simboliza un periodo de unidad y prosperidad, y el pacto divino promete que sus descendientes continuarán esta misión, culminando en la llegada de Jesús, quien es visto como el cumplimiento final de esta promesa. Este enlace entre David y Jesús subraya la continuidad del plan divino a través de Judá, mostrando cómo las acciones de Dios se entrelazan a lo largo de la historia para cumplir sus propósitos más profundos. La importancia de este pacto se extiende más allá de las fronteras de Israel, ofreciendo una visión de un reino que trasciende tiempo y espacio. La figura de Jesús, como el heredero del trono de David, no solo cumple la promesa hecha a esta tribu, sino que también amplía su significado al ofrecer salvación a todas las naciones, haciendo de la historia de Judá una piedra angular en la historia de la redención mundial. La continuidad de esta promesa a través de la línea de David destaca la fidelidad de Dios y la centralidad de Judá en su plan de salvación. Al establecer a David y sus descendientes como líderes perpetuos, Dios no solo honra su compromiso con Judá, sino que también prepara el escenario para la culminación de la historia de salvación en Jesucristo, consolidando así la importancia teológica y espiritual de la tribu de Judá. La genealogía juega un papel crucial en la narrativa bíblica, especialmente en cómo la línea de Judá influyó en la llegada del Mesías. Las genealogías en los evangelios de Mateo y Lucas no solo trazan la descendencia de Jesús desde David y Judá, sino que también enfatizan la legitimidad de Jesús como el Mesías prometido. Estas listas genealógicas no son meros registros históricos, son declaraciones teológicas que subrayan la fidelidad de Dios a sus promesas. La importancia de la genealogía en la tribu de Judá se destaca por el hecho de que cada generación desde Judá hasta Jesús ha sido parte de un diseño divino, cuidadosamente orquestado para cumplir las profecías establecidas a lo largo del Antiguo Testamento. Este diseño asegura que el Mesías no solo nacería de la tribu de Judá, sino que también encarnaría las expectativas de un gobernante justo y poderoso, como lo simboliza la figura del león de Judá. La genealogía de Jesús es una herramienta que conecta al pueblo judío con su Mesías, asegurando que Jesús es reconocido no solo como un líder espiritual, sino también como un descendiente legítimo de la línea real de David. Esto es fundamental para la aceptación de Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas y para validar su autoridad y su papel como el Salvador prometido. La genealogía también sirve como un recordatorio de la inclusión de Dios de individuos y situaciones imperfectas dentro de su plan redentor. Personajes como Tamar, Rahab y Ruth, aunque marginales y a menudo cuestionables desde una perspectiva social o moral, son integrados en la línea mesiánica, destacando la gracia y la misericordia de Dios en la consecución de sus propósitos divinos. Esta inclusión subraya la universalidad del mensaje del Evangelio y la accesibilidad de la salvación a través de Jesucristo. La historia de Ruth y Boaz es un ejemplo vibrante de amor y providencia divina, que juega un papel crucial en la continuación de la línea de Judá hacia el Mesías. Ruth, una moabita que decide unirse a la familia de su suegra Noemí en Belén, se convierte en un símbolo de lealtad y fe. Su historia no solo es un relato de amor y redención personal, sino también una pieza clave en la genealogía de David y Jesús.
Ruth decide quedarse con Noemí y adoptar su fe, lo que la lleva a los campos de Boaz, un pariente de su suegro. La ley del levirato, que insta a los parientes cercanos a casarse con viudas para preservar la línea familiar, facilita la unión de Ruth y Boaz. Boaz, reconociendo la lealtad y virtud de Ruth, se casa con ella, asegurando que la línea de Elimelech y por extensión la de Judá continúe. El matrimonio entre Ruth y Boaz no solo es fundamental para la historia de salvación por continuar la línea genealógica de David, sino que también demuestra cómo Dios usa relaciones y decisiones aparentemente ordinarias para cumplir propósitos extraordinarios. A través de su unión, Ruth entra en la genealogía de Jesús, mostrando cómo Dios integra a los gentiles en su plan redentor y establece un precedente para la inclusión de todos los pueblos en el pueblo de Dios. La historia de Ruth y Boaz resalta el tema de la providencia divina y la redención que permea toda la Biblia, mostrando cómo cada acción y cada decisión, por más pequeña que sea, está entrelazada con el gran diseño de Dios para la salvación del mundo. Este relato no solo enriquece la tapestría de la narrativa bíblica, sino que también ofrece esperanza y enseñanza para las generaciones futuras sobre la fidelidad de Dios y la importancia del amor y la lealtad. La historia de Tamar, narrada en Génesis capítulo 38, es un ejemplo impactante de cómo Dios utiliza circunstancias y decisiones humanas complejas para asegurar la continuidad de su plan redentor. Tamar, la nuera de Judá, enfrenta una situación desesperada cuando queda viuda sin hijos. Ante la negativa de Judá de permitir que su tercer hijo se case con ella según la ley del levirato, Tamar toma una decisión audaz y arriesgada. Disfrazándose de prostituta, Tamar engaña a Judá para concebir hijos con él, asegurando así su propia seguridad y la continuación de la línea genealógica de Judá. Este acto de astucia, aunque moralmente cuestionable, es interpretado en la narrativa bíblica como un acto de justicia en respuesta a la injusticia de Judá. El resultado de esta unión son gemelos, uno de los cuales, Fares, se convierte en un ancestro directo de David y, eventualmente, de Jesús. La historia de Tamar destaca la providencia divina trabajando a través de acciones humanas imperfectas. Demuestra que Dios puede usar cualquier situación, por complicada o inmoral que parezca, para cumplir sus propósitos. Este relato también resalta la importancia de la línea de Judá, no solo en términos de la genealogía mesiánica, sino también en la demostración del poder redentor y de la gracia de Dios. La inclusión de Tamar en la genealogía de Jesús, como se menciona en el Evangelio de Mateo, subraya aún más la temática de la redención y la universalidad del plan de salvación. A través de Tamar, la Biblia enseña que nadie está más allá del alcance de la misericordia de Dios y que todas las personas, independientemente de su origen o pasado, tienen un lugar en la historia de la redención. La historia del reino dividido de Israel es crucial para entender la resiliencia y la supervivencia de la tribu de Judá. Tras la muerte de Salomón, Israel se fracciona en dos reinos, el norteño Israel y el sureño Judá. Este último, bajo la dinastía de David, mantiene una continuidad de liderazgo que es vital para la preservación de las promesas mesiánicas. A pesar de la idolatría y los desafíos políticos que enfrentan ambos reinos, Judá logra conservar una cierta estabilidad y continuidad dinástica que se pierde en el norte. Este fenómeno no solo es significativo desde un punto de vista político y social, sino también teológico. La supervivencia de Judá, a pesar de las adversidades, es vista como un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas hechas a David.
Durante este período, profetas como Isaías y Jeremías hablan de un futuro en el que un descendiente de David restaurará el reino y traerá paz y justicia. Estas profecías fortalecen la esperanza en el Mesías y mantienen viva la expectativa de un Salvador que vendría de la línea de Judá, reafirmando el papel especial de esta tribu en el plan divino. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La importancia de la supervivencia de Judá se refleja también en la forma en que la Biblia detalla los reinados de sus reyes, destacando los esfuerzos por mantener la pureza de la adoración y la ley de Dios, a pesar de las fallas y los fracasos. Esto muestra cómo Judá no solo es el centro geográfico del culto judío, sino también el guardián espiritual de las promesas mesiánicas, culminando en la llegada de Jesús, quien es reconocido como el cumplimiento de estas antiguas profecías. La profecía bíblica no solo se preocupa por quién o qué, sino también por dónde. Belén, pequeña pero significativa, es profetizada como el lugar de nacimiento del Mesías en Miqueas 5:2. Este detalle no solo resalta la precisión de las profecías bíblicas, sino que también conecta profundamente con la historia de la tribu de Judá, ya que Belén es parte de este territorio. Belén, siendo el lugar de nacimiento de David, simboliza el origen humilde pero honorable del rey y, por extensión, del Mesías. La elección de Belén como lugar de nacimiento de Jesús subraya la continuidad de la promesa hecha a David, vinculando a Jesús no solo con la realeza de David, sino también con su humildad y su destino providencial. Este detalle profético fortalece la identidad de Jesús como el verdadero heredero de la promesa a David, nacido en la misma ciudad que el gran rey. La vuelta a Belén en el relato del nacimiento de Jesús, como se narra en el Evangelio de Lucas, también sirve para cumplir la exigencia legal de un censo, mostrando cómo eventos políticos y sociales se entrelazan con el cumplimiento de las profecías divinas. Este retorno no es solo un evento logístico, sino un acto cargado de significado teológico, que reafirma el papel de Judá en la redención y la historia de la salvación. Belén, como lugar de nacimiento del Mesías, simboliza la accesibilidad y la universalidad del mensaje de Jesús. A diferencia de una gran metrópoli, Belén es accesible a todos, reflejando la naturaleza inclusiva del Evangelio, que está abierto a todos, sin importar su origen o estatus. Esta elección de localización enfatiza que en el reino de Dios, lo pequeño y aparentemente insignificante puede tener un impacto monumental. El exilio babilónico es otro punto crucial en la historia de Judá, marcando un período de profunda prueba y transformación. La destrucción del templo y el traslado forzado a Babilonia parecían presagiar el fin de la nación de Judá y sus promesas mesiánicas. Sin embargo, este período de adversidad sirve para refinar y fortalecer la fe y la identidad del pueblo judío. Durante el exilio, la esperanza mesiánica se convierte en un pilar central de la espiritualidad judía. Profetas como Ezequiel y Daniel, ambos activos durante el exilio, juegan roles importantes en mantener viva esta esperanza, profetizando la restauración de Israel y la venida de un nuevo rey mesiánico que restauraría el reino y reuniría a su pueblo. Estas profecías no solo consuelan y guían a los exiliados, sino que también reafirman el compromiso inquebrantable de Dios con la tribu de Judá,
El exilio también impulsa una reevaluación de la identidad y la fe, llevando a una renovación del compromiso con la Torá y la ley de Dios. Esta renovación es fundamental para la supervivencia del judaísmo y la preservación de las promesas hechas a Judá. Al mantener vivas las escrituras y las tradiciones, el pueblo judío asegura que la línea mesiánica no solo sobreviva, sino que también prospere, preparando el camino para el eventual retorno a su tierra y la llegada del Mesías. La experiencia del exilio demuestra que ni la distancia geográfica ni las circunstancias adversas pueden separar a Judá de su destino profético. Este período de prueba se convierte en testimonio del poder de la fe y la providencia divina, asegurando que la promesa a David y a la tribu de Judá se mantenga intacta, lista para su cumplimiento final en la persona de Jesucristo. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué Jesús, el Mesías, proviene de la tribu de Judá y no de alguna otra de las 12 tribus de Israel? Esta interrogante no solo genera curiosidad, sino que nos invita a profundizar en las Escrituras y en las decisiones divinas que han dado forma a la historia de la salvación. La elección de Judá es un tema apasionante y revelador, que nos permite entender los misteriosos caminos de Dios. La Biblia, nuestra guía principal, está llena de pistas y profecías que apuntan a Judá como la tribu escogida. Desde las promesas hechas a los patriarcas hasta las bendiciones específicas otorgadas por Jacob a sus hijos, cada detalle es significativo en este gran plan. La selección de Judá no es un acto al azar, es el cumplimiento profético planeado y ejecutado con precisión. Examinar por qué Judá fue elegida implica comprender la naturaleza de las bendiciones que Jacob, también conocido como Israel, impartió a sus hijos. En el libro de Génesis, antes de su fallecimiento, Jacob reúne a sus hijos para bendecirlos, y es aquí donde Judá recibe una bendición que presagia un futuro de liderazgo y realeza. Génesis 49, 8, 12. Esta bendición es fundamental porque establece la base de lo que sucederá después. Es vital reconocer que la elección de la tribu de Judá está cargada de significado espiritual y teológico. No es solo un evento histórico, sino un acto con profundas implicaciones para la fe y la comprensión de cómo Dios preparó el camino para la llegada de su Hijo. Cada paso en este camino no solo cumple con las profecías, sino que también demuestra el poder y la sabiduría de Dios. Pero ahora te pregunto, ¿sabes realmente por qué Jesús vino a la tierra como parte de la tribu de Judá? Muchas personas piensan que esto fue solo una mera coincidencia. Sin embargo, la Biblia deja muy claro que no fue así. Durante los próximos minutos descubrirás la verdad y cómo todo esto fue orquestado por Dios. Pero antes de comenzar, asegúrate de compartir este video con alguien que amas. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Así que pausa el video ahora mismo y envíalo a ese grupo de WhatsApp o incluso de Facebook. Estoy seguro de que bendecirás no solo tu vida, sino la vida de innumerables personas. Volviendo al tema de nuestro estudio, la genealogía de Jesús es más que una lista de nombres. Es una revelación de cómo Dios cumplió sus promesas a lo largo de generaciones. En los evangelios de Mateo y Lucas encontramos genealogías que nos conectan desde Jesús hasta David y más allá, hasta Abraham. Estos linajes no solo validan las profecías mesiánicas, sino que también destacan la importancia de Judá en el plan divino. Abraham, conocido como el padre de muchas naciones, recibe la primera promesa de que a través de su descendencia todas las naciones serían bendecidas. Génesis 12:3.
Esta promesa se renueva y especifica a través de Isaac y Jacob, fortaleciendo la línea que eventualmente llevaría a Judá. Cada generación juega un papel crucial en la preservación de la línea sagrada hasta llegar al rey David, descendiente de Judá, estableciendo un reino que apunta directamente a Jesús. La profundidad de esta genealogía se destaca en la forma en que se preservan estas líneas a pesar de los desafíos y las adversidades. Por ejemplo, la historia de Tamar, que asegura la descendencia de Judá de una manera poco convencional, es fundamental. Tamar, al verse negada la justicia por parte de Judá, actúa de manera audaz y asegura que la línea no se interrumpa. Génesis 38. La promesa hecha a Abraham no solo se trataba de una bendición personal, sino que tenía implicaciones universales. Dios le dijo a Abraham: «Te haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición». Génesis 12:2. Esta bendición se entendía como una promesa de salvación y redención que afectaría a toda la humanidad, y es a través de la tribu de Judá que esta promesa encuentra su cumplimiento final en Jesús. Isaac, el hijo de la promesa, también recibió la renovación de esta bendición. Dios le dijo a Isaac: «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra». Génesis 26:4. Este es un vínculo crucial en la cadena que lleva a Jesús, asegurando que la promesa divina no se rompa. Jacob, a su vez, pasa esta bendición a sus hijos, específicamente a Judá, con una profecía que señala el liderazgo y la realeza de su linaje. Jacob dice: «El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Génesis 49:10. Esta profecía es fundamental para entender por qué Jesús, el Rey de Reyes, proviene de la tribu de Judá. La historia de Tamar y Judá es un ejemplo de cómo Dios puede utilizar incluso situaciones complicadas y decisiones humanas imperfectas para cumplir su voluntad divina. Tamar, al no recibir la justicia que le correspondía, se disfraza y engaña a Judá para asegurar su descendencia. De esta unión nacen Fares y Zera, quienes continúan la línea que eventualmente llevará a David y en última instancia a Jesús. Génesis 38:27-30. El camino hacia el nacimiento de Jesús está lleno de relatos de fe, perseverancia y, a veces, de situaciones inusuales. La historia de Rahab, una mujer cananea que protegió a los espías israelitas en Jericó, es otro ejemplo de cómo Dios incluye a personas inesperadas en su plan. Rahab se casa con Salmón y su hijo Booz se convierte en parte del linaje de Jesús. Mateo 1:5. Ruth, la moabita, es otra figura clave en la genealogía de Jesús. Su historia de lealtad y redención, relatada en el libro de Ruth, culmina en su matrimonio con Booz. Juntos, ellos son los bisabuelos del rey David. Ruth demuestra que la fidelidad y la integridad pueden traer grandes bendiciones y jugar un papel crucial en el plan de Dios. Ruth 4:13-17. El rey David, descendiente de Judá, establece un reino que se convierte en un símbolo del futuro reinado de Jesús. Dios promete a David que su trono será establecido para siempre, 2 Samuel 7:16. Esta promesa se cumple en Jesús, quien es llamado Hijo de David y cuyo reino no tendrá fin. El nacimiento de Jesús en Belén, la ciudad de David, cumple las profecías y confirma la elección de Judá como la tribu del Mesías. Los evangelios de Mateo y Lucas detallan la genealogía de Jesús, mostrando cómo cada generación contribuyó al cumplimiento del plan divino. A través de desafíos, decisiones humanas y actos de fe, la línea de Judá se mantuvo intacta, culminando en el nacimiento del Salvador del mundo.
Reflexionar sobre la genealogía de Jesús nos permite ver la fidelidad inquebrantable de Dios y su capacidad para utilizar todas las circunstancias, incluso las más improbables, para cumplir sus propósitos. A través de la línea de Judá se teje una historia de redención y promesa que culmina con el nacimiento del Salvador. Abraham es una figura central en la historia de la fe, no solo por ser el patriarca de Israel, sino también por la promesa divina que recibió, que establecería el curso de la historia bíblica. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham que hará de él una gran nación y que bendecirá a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. Esta promesa es la piedra angular de la fe judía, cristiana e islámica. La relación de Abraham con Dios es un modelo de fe inquebrantable. Su confianza se pone de manifiesto cuando está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en Génesis 22. Este acto de fe no solo refuerza su vínculo con Dios, sino que también garantiza que la promesa divina se mantendrá a través de Isaac y no a través de Ismael, el otro hijo de Abraham. Este detalle enfatiza la relevancia de la línea específica de descendencia. Dios reitera su promesa a Abraham en múltiples ocasiones, cada una marcada por pactos y rituales que resaltan la seriedad y permanencia de esta promesa. El pacto en Génesis 15, donde Dios le asegura a Abraham tantos descendientes como estrellas en el cielo, es esencial para comprender cómo Dios ve a Abraham no solo como un seguidor, sino como el fundador de un pueblo elegido. La elección de Abraham y la promesa vinculada a él no están destinadas solo a beneficiar a una persona o familia, sino a establecer un legado que afectará al mundo entero. Este legado es crucial para entender por qué la línea de Judá es tan importante. Representa la promesa de bendición y redención extendida a todas las naciones a través del Mesías que provendría de esta línea. Isaac, el hijo de la promesa, desempeña un papel vital como el enlace entre Abraham y Jacob. Su nacimiento, anunciado por Dios y milagrosamente realizado en la vejez de sus padres, es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Isaac simboliza la continuidad del pacto divino hecho con Abraham, subrayando que las promesas de Dios son a largo plazo y transgeneracionales. En Génesis 26, Dios reitera a Isaac las promesas hechas a Abraham, asegurando que la bendición de numerosos descendientes y la tierra prometida continúan a través de él. Este capítulo es crucial porque reafirma que la elección de Isaac no es casual, sino una parte deliberada del plan divino, diseñado para mantener la línea de la promesa intacta. La historia de Isaac también destaca su papel en la preservación del linaje sagrado. Su matrimonio con Rebeca, arreglado divinamente, asegura que la promesa se transmita a la siguiente generación. Rebeca, a su vez, da a luz a Jacob y Esaú, continuando así la línea de la promesa, Génesis 24. Jacob, aunque inicialmente conocido por su astucia, se convierte en el portador de la promesa divina después de un encuentro significativo con Dios. Este encuentro, donde lucha con un ángel y recibe el nombre de Israel, simboliza su transformación y el rol crucial que desempeñará en la historia de la redención. Génesis 32, 28. Las 12 tribus de Israel, descendientes de los 12 hijos de Jacob, forman la base del pueblo elegido. Sin embargo, es Judá quien recibe una bendición especial que apunta a un futuro de liderazgo y realeza. Génesis 49, 8, 12. Esta bendición no solo establece la importancia de Judá, sino que también prefigura la venida de Jesús, el Rey de Reyes. La historia de la elección de Abraham y sus descendientes subraya un tema central en la Biblia: la fidelidad de Dios a sus promesas.
A través de generaciones, Dios demuestra su compromiso con su pacto, utilizando a personas imperfectas para llevar a cabo su plan perfecto. La línea de Judá, culminando en Jesús, es un testimonio de la obra redentora de Dios a lo largo de la historia. La vida de Isaac también es significativa por su tranquilidad comparativa y su enfoque en la consolidación familiar y territorial. A diferencia de Abraham y Jacob, cuyas vidas estuvieron marcadas por movimientos y cambios significativos, Isaac es más estático, lo que refleja su rol como un puente estable entre generaciones. La bendición de Isaac a Jacob, preferido sobre Esaú, a pesar de ser el segundo nacido, es otro momento decisivo. Génesis 27. Esta elección no solo muestra la soberanía de Dios en la selección de portadores de la promesa, sino que también prefigura cómo Dios a menudo elige lo inesperado para cumplir sus propósitos, preparando el escenario para la elección de Judá sobre sus hermanos mayores. Jacob, conocido como Israel después de su lucha divina en Peniel, es una figura central y polifacética en la Biblia. Como patriarca de las 12 tribus de Israel, sus acciones y decisiones influyen directamente en la formación de la nación israelita. Cada uno de sus hijos da origen a una tribu, y la manera en que Jacob maneja su familia y sus bendiciones tiene consecuencias profundas y duraderas. A lo largo de su vida, Jacob enfrenta conflictos familiares, engaños y reconciliaciones, cada uno proporcionándole valiosas lecciones sobre confianza y providencia divina. Su trayectoria, desde joven engañador de su hermano hasta patriarca que lucha con Dios y los hombres y prevalece, simboliza un proceso de purificación y preparación para cumplir la voluntad de Dios. Al final de su vida, en Génesis 49, Jacob bendice a cada uno de sus hijos con profecías que delinean el futuro de las respectivas tribus. Estas bendiciones no son simples deseos paternales, sino declaraciones proféticas que influirían en los destinos de sus descendientes y, por extensión, en la historia de Israel y del mundo. En particular, la bendición a Judá en Génesis 49, 8-12 es significativa. Él es destacado como líder entre sus hermanos y se profetiza que de su linaje vendrá la realeza, culminando en el Mesías. Esta bendición no solo eleva a Judá, sino que también establece el papel crucial que su tribu desempeñará en el desarrollo de los eventos mesiánicos futuros. Los hermanos mayores de Judá, específicamente Rubén, Simeón y Levi, tuvieron la oportunidad de liderar entre las tribus de Israel, pero sus acciones resultaron en graves consecuencias que cambiaron su destino. Rubén, el primogénito, cometió un grave error moral al involucrarse con Bila, la concubina de su padre, como se registra en Génesis 35:22. Este acto de deslealtad y deshonra descalificó a Rubén para recibir la primogenitura y la bendición asociada. Simeón y Levi, por otro lado, llevaron a cabo un acto de violencia extrema en respuesta a la violación de su hermana Dina, matando a todos los hombres de Siquem. Este acto de venganza, aunque motivado por el deseo de defender el honor familiar, fue condenado por Jacob por su crueldad y falta de discernimiento, como se relata en Génesis 34. La reacción violenta y excesiva de estos hermanos les costó la posición privilegiada en la línea de sucesión y las bendiciones de su padre. Estos errores no solo afectaron personalmente a Rubén, Simeón y Leví, sino que también influyeron en el curso de la historia de sus descendientes. Jacob, al bendecir a sus hijos en su lecho de muerte, reflejó estos actos en las bendiciones que dio, optando por no otorgar el liderazgo de las tribus a estos tres, lo que abrió el camino para que otro hermano emergiera como líder. La importancia de estas fallas radica en cómo prepararon el escenario para Judá.
A través de los errores de los hermanos mayores, podemos ver cómo las acciones individuales tienen repercusiones a lo largo de generaciones y cómo Dios puede usar incluso los errores humanos para dirigir su plan divino, eligiendo a quien parece menos probable para roles de gran importancia. Judá emergió como líder entre sus hermanos bajo circunstancias inusuales y desafiantes. A diferencia de sus hermanos mayores, cuyas acciones los descalificaron, Judá mostró cualidades de liderazgo y responsabilidad en momentos críticos, particularmente en la historia de José. Cuando sus hermanos contemplaban matar a José, fue Judá quien propuso venderlo en lugar de asesinarlo, salvando su vida de manera indirecta, como se narra en Génesis 37, 26, 27. A lo largo de su vida, Judá experimentó un crecimiento significativo en carácter y madurez. Su trato con Tamar, su nuera, revela un hombre capaz de admitir sus errores y corregir sus acciones, un rasgo esencial para cualquier líder. El reconocimiento de su injusticia hacia Tamar y su disposición a rectificar sus errores es un testimonio de su desarrollo como líder y como persona de integridad. La capacidad de Judá para liderar y tomar decisiones difíciles, incluso cuando éstas implicaban reconocer sus propias fallas, le ganó el respeto de su padre y de sus hermanos. Esta habilidad para liderar con justicia y sabiduría es lo que lo distinguió y lo convirtió en la elección adecuada para llevar adelante la promesa de la línea mesiánica. Judá no solo fue un líder entre sus hermanos, sino también el antepasado de una de las tribus más importantes de Israel. Su linaje no solo produjo reyes, como David y finalmente Jesús, sino que también se convirtió en un símbolo de la nación misma, demostrando que el liderazgo de Judá fue crucial no solo a nivel familiar, sino en todo el contexto bíblico. La bendición de Jacob a Judá, descrita en Génesis 49, 8, 12, es más que una simple bendición paternal. Es una profecía que define el destino de la tribu de Judá a lo largo de las generaciones. Jacob predice que Judá será elogiado por sus hermanos y que sus descendientes mantendrán el cetro del liderazgo, una clara referencia al linaje real que incluiría al rey David y finalmente a Jesucristo. En su profecía, Jacob usa la imagen de un león para describir a Judá, simbolizando fuerza, poder y la preeminencia de su tribu. La figura del león, asociada con la realeza y el poder, anticipa la ascendencia de Judá en el contexto de las 12 tribus de Israel y su rol futuro como la línea desde la cual surgiría el Mesías. Esta profecía no solo confirma la posición de liderazgo de Judá, sino que también indica la continuidad de esta autoridad hasta la llegada de Shilo, un término que muchos estudiosos interpretan como una referencia al Mesías. Este Shiloh unirá a los pueblos, sugiriendo un reinado de paz y justicia bajo su liderazgo. El cumplimiento de esta profecía es evidente en la genealogía de Jesús, como se registra en los evangelios de Mateo y Lucas, donde su descendencia de la tribu de Judá a través de la línea de David es clara. La precisión con que se cumple esta profecía destaca la soberanía y la omnisciencia de Dios en la historia de la salvación. La representación de Judá como un león en las bendiciones de Jacob no es meramente simbólica. Este símbolo profundo encapsula las características de liderazgo, valentía y autoridad que serían emblemáticas de la tribu de Judá. En la cultura bíblica, el león es considerado el rey de las bestias, representando así el papel de Judá como líder entre las tribus. Este símbolo del león trasciende el Antiguo Testamento y llega hasta el Nuevo Testamento, donde Jesús es referido como el león de la tribu de Judá, en Apocalipsis 5:5. Esta designación vincula directamente a Jesús con la profecía de Jacob,
reafirmando su papel mesiánico y su derecho divino al trono de David. La fuerza y la majestad del león también se reflejan en la manera en que Judá y sus descendientes ejercen el liderazgo. Desde David hasta Salomón y eventualmente a Jesús, vemos una línea de autoridad y poder que se ajusta a la naturaleza regia de un león. Esta continuidad simbólica es fundamental para entender cómo las características de Judá se perpetúan en sus descendientes más notables. El símbolo del león resuena en toda la narrativa bíblica como un recordatorio del poderoso legado de Judá, no solo en términos de liderazgo temporal, sino también en el espiritual, donde la valentía y la autoridad del león se manifiestan en la lucha contra el mal y la injusticia. Este simbolismo enriquece nuestra comprensión del papel de Judá en la historia bíblica y en la realización del plan de salvación. La elección de Judá como la tribu del Mesías no fue arbitraria ni casual. Entre las 12 tribus de Israel, Judá no solo destacó por su liderazgo y fortaleza, sino también por su papel central en la narrativa de la redención. La pregunta de por qué Judá y no otra tribu se puede responder observando tanto las cualidades inherentes de la tribu como las decisiones divinas que guiaron su selección. Históricamente, Judá desempeñó un papel destacado entre las tribus de Israel. Incluso tras la división del reino, el reino de Judá perduró más tiempo y mantuvo una cohesión que reflejaba su fortaleza y unidad, características esenciales para aportar el legado mesiánico. Además, la ubicación geográfica y la estabilidad política de Judá fueron cruciales para su capacidad de liderar e influir en las otras tribus. Teológicamente, la elección de Judá manifiesta la fidelidad de Dios a sus promesas. Desde la profecía de Jacob hasta las promesas hechas a David sobre un reinado eterno, Dios estableció a Judá como el portador de la esperanza mesiánica. Esta consistencia en el cumplimiento de las promesas divinas es un testimonio del carácter inmutable de Dios y su plan soberano para la salvación. Asimismo, la elección de Judá subraya una lección más profunda sobre la gracia y la elección divina. Dios elige según sus propósitos y su sabiduría, a menudo de maneras que desafían nuestras expectativas humanas. Judá, a pesar de no ser el mayor ni el más obvio candidato al principio, se convirtió en el canal a través del cual la redención llegó al mundo, demostrando que Dios puede utilizar a cualquiera, sin importar su origen o pasado, para cumplir sus propósitos divinos. La línea mesiánica, que culmina en Jesucristo, es fundamental para comprender el amplio panorama de la historia bíblica y la redención. La continuidad de esta línea a través de la tribu de Judá no es solo un tema genealógico, sino también uno de cumplimiento profético y divino. Esta línea es crucial porque a través de ella las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se materializan, culminando en la salvación ofrecida a todas las naciones. Desde los primeros días de las Escrituras, la venida de un Mesías ha sido una constante esperanza para el pueblo de Israel. Esta esperanza está arraigada en profecías específicas que predicen la llegada de un Salvador que establecería un reino de paz y justicia. La profecía de Natán a David en 2 Samuel 7 promete que el trono de su reino será establecido para siempre, una clara alusión a la perpetuidad de la línea mesiánica a través de la descendencia de Judá. El Mesías, siendo de la línea de David, demuestra cómo Dios preserva y utiliza esta genealogía no solo para cumplir su palabra, sino también para preparar al mundo para una intervención divina. En Jesús, la línea mesiánica alcanza su clímax, no solo cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, sino también resolviendo la problemática de la separación del hombre de Dios debido al pecado. La importancia de esta línea se extiende más allá de los confines de la narrativa judía y se adentra en la fe cristiana.
donde el Mesías es visto como el punto central de contacto entre Dios y la humanidad. Su linaje, al ser tanto divino como humano, facilita el plan divino de redención, haciendo de la línea mesiánica un puente entre lo celestial y lo terrenal. Los descendientes de Judá tienen un impacto significativo en la narrativa bíblica y en la historia de la salvación. Cada generación que sigue a Judá no solo lleva adelante la línea mesiánica, sino que también ejemplifica diferentes aspectos del carácter y el propósito divinos. La relevancia de estos descendientes se extiende desde David, el rey guerrero y poeta, hasta Salomón, el rey sabio, y finalmente a Jesús, el rey Mesías. David, como figura central en la línea de Judá, encapsula el ideal del rey piadoso y poderoso, cuyo corazón está alineado con los deseos de Dios. La promesa hecha a David sobre un trono eterno establece un legado que es crucial para la identidad mesiánica de Jesús, como se afirma en los Evangelios, donde se le llama Hijo de David, resaltando su derecho al trono mesiánico. Salomón, por otro lado, amplía el reino y construye el templo, simbolizando un período de paz y prosperidad que anticipa el reino eterno prometido. Sin embargo, también sirve como un recordatorio de la fragilidad humana y la necesidad de un rey perfecto, identificado por los cristianos en Jesús, quien supera las limitaciones de sus predecesores humanos. Estos descendientes muestran cómo Dios obra a través de personas imperfectas y situaciones complicadas para cumplir sus propósitos. A pesar de sus fallas y errores, la línea de Judá persiste, destacando la fidelidad de Dios en mantener su promesa a lo largo de las generaciones, independientemente de las fallas humanas. La imagen del león de la tribu de Judá, introducida por Jacob y retomada en el libro del Apocalipsis, es poderosa y llena de significado mesiánico. Este título no solo refuerza la autoridad y el poder de Jesús como descendiente de Judá, sino que también simboliza su papel como el verdadero Rey y Salvador, cuya llegada fue predicha desde tiempos antiguos. En Apocalipsis 5:5, Jesús es descrito como el león que ha vencido, capaz de abrir el libro con los 7 sellos. Esta descripción se conecta directamente con la profecía de Jacob, donde el león simboliza fuerza y preeminencia. Este vínculo profético demuestra la continuidad del plan divino a través de la Biblia y cómo las profecías del Antiguo Testamento encuentran cumplimiento en el Nuevo Testamento. La naturaleza dual de Jesús como león y cordero en Apocalipsis subraya su capacidad para ejercer juicio y ofrecer salvación, encapsulando poder y misericordia en su reinado. Este simbolismo es esencial para entender la complejidad y la plenitud del Mesías, que combina justicia con gracia. El león de la tribu de Judá no solo es un símbolo de victoria sobre el mal y la muerte, sino también una afirmación de la soberanía de Jesús sobre todas las cosas. Su liderazgo y dominio eternos están asegurados por su identidad como el león, reafirmando su papel central en la historia de la redención y en el cumplimiento de las promesas divinas. La legitimidad de Judá como la tribu mesiánica está profundamente arraigada en las Escrituras, desde las promesas en Génesis hasta las genealogías del Nuevo Testamento. Cada referencia a Judá y sus descendientes en la Biblia no solo establece una línea genealógica, sino que también refuerza la autoridad y el propósito divino detrás de su elección. Las profecías que señalan a Judá como la de Jacob y las menciones en los libros de los profetas ofrecen una coherencia teológica que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estas escrituras proporcionan una base sólida para entender por qué Dios eligió esta tribu y cómo su plan de salvación se desarrolla a través de ella. Las genealogías de Mateo y Lucas, al rastrear la línea de Jesús hasta Judá,
no solo validan su derecho como el Mesías prometido, sino que también cumplen las expectativas judías y las promesas bíblicas sobre un Salvador descendiente de David. Esta conexión es vital para la autenticidad de la narrativa cristiana y su arraigo en la historia judía. La constante referencia a Judá a lo largo de las Escrituras también sirve como un recordatorio del cuidado y la precisión con los que Dios maneja su relación con la humanidad. A través de la tribu de Judá, Dios no solo revela su fidelidad, sino que también demuestra cómo los detalles más intrincados de su plan están diseñados para revelar su gloria y asegurar la redención para todos. El papel de Judá en la redención bíblica es integral y multifacético. Como la tribu de la cual proviene el Mesías, Judá es el canal a través del cual Dios cumple sus promesas de redención y establece un reino eterno. Esta función es central en el plan de salvación y subraya la importancia de la fidelidad y la soberanía de Dios en el cumplimiento de su palabra. Judá, al ser tanto el guardián de la promesa como el precursor del rey mesiánico, juega un rol crucial en la preparación y la realización de los eventos mesiánicos. La historia de esta tribu, marcada tanto por la grandeza como por la humildad, refleja la manera en que Dios utiliza lo ordinario para lograr lo extraordinario, enseñando lecciones valiosas sobre el poder y la gracia divinos. La supervivencia y la prominencia de la tribu de Judá a lo largo de los turbulentos periodos de la historia israelita también testimonian la mano protectora de Dios sobre su pueblo elegido. A pesar de las adversidades y los desafíos, la línea de Judá se mantiene, lo cual es un testamento de la inquebrantable promesa de Dios de traer redención a través de esta tribu. En el contexto más amplio de la narrativa bíblica, Judá representa la continuidad de la esperanza mesiánica y la fe en las promesas de Dios. El cumplimiento de estas promesas a través de Jesús, el león de la tribu de Judá, no solo culmina la misión de la tribu, sino que también ofrece a toda la humanidad una vía hacia la reconciliación y la vida eterna. La historia de Tamar, que se relata en Génesis 38, es crucial para entender la continuidad de la línea mesiánica a través de Judá. Tamar, inicialmente casada con el hijo mayor de Judá, se encuentra en una posición vulnerable cuando muere sin dejar descendencia. La ley del levirato que obligaba al siguiente hermano a casarse con la viuda para producir descendencia en nombre del hermano fallecido falla cuando Onán, el segundo hijo, también muere tras negarse a cumplir su deber. Ante la renuencia de Judá a casar a Tamar con su tercer hijo, Selá, Tamar toma una decisión audaz y desesperada. Se disfraza de prostituta y seduce a Judá, asegurando así su descendencia y la continuidad de la línea genealógica. Este acto, aunque controvertido, es crucial para la preservación del linaje de Judá, del cual eventualmente nacerían David y más tarde Jesucristo. La intervención de Tamar no solo revela su astucia y determinación, sino que también muestra cómo Dios puede usar situaciones imperfectas y acciones poco convencionales para lograr sus propósitos. A través de este relato se resalta la importancia de la supervivencia del linaje genealógico, incluso en circunstancias adversas. La resolución de esta historia, donde Judá reconoce que Tamar actuó con más justicia que él, resalta un tema recurrente en la Biblia. Dios defiende a los marginados y asegura que su plan divino se cumpla, a pesar de los fallos humanos. Tamar, gracias a su ingenio y valentía, se convierte en una figura crucial en la historia de la redención. La historia de José es un testimonio de la divina providencia y el propósito que se entrelazan a través de las acciones humanas, incluso cuando están motivadas por intenciones menos nobles. Víctima de la envidia de sus hermanos, José
es vendido como esclavo a Egipto, donde, a través de una serie de acontecimientos divinamente orquestados, asciende hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso del país. Durante su estadía en Egipto, José enfrenta numerosos juicios, desde acusaciones falsas hasta el olvido en prisión. Sin embargo, su capacidad para interpretar los sueños y su integridad inquebrantable finalmente lo llevan a una posición de gran influencia. Aquí es donde se revela el propósito divino. José se posiciona de manera única para salvar no solo a Egipto, sino también a su propia familia de una hambruna devastadora. El encuentro final entre José y sus hermanos, donde revela su identidad y ofrece perdón en lugar de venganza, es un poderoso ejemplo de redención y reconciliación. Este encuentro no solo restaura a la familia destruida, sino que también sienta las bases para el futuro de Israel en Egipto, preparando el escenario para futuros acontecimientos en la historia bíblica. La historia de José ilustra cómo Dios puede convertir el mal en bien y utilizar las circunstancias más adversas para avanzar en su plan de salvación. A través de José aprendemos que la divina providencia a menudo obra de maneras misteriosas y sorprendentes, asegurando que el propósito de Dios se cumpla mediante la fe y la perseverancia de aquellos a quienes Él elige. Judá, a lo largo de su vida, enfrenta decisiones cruciales que en última instancia determinan su carácter personal, lo que también tiene un impacto significativo en la historia bíblica. Una de estas decisiones es su intervención en el destino de José. Al sugerir vender a José en lugar de matarlo, Judá en el suelo salva la vida de su hermano, lo que también pone en marcha una serie de acontecimientos que resultan en la preservación de toda la familia durante una hambruna. Estación. Esta acción, aunque impulsada inicialmente por un deseo de evitar un asesinato, refleja una evolución en el carácter de Judá, quien pasa de ser parte de una conspiración fratricida a tomar responsabilidades que reflejan una conciencia creciente. La capacidad de Judá para hacer decisiones difíciles y su voluntad de asumir el liderazgo en momentos críticos son cualidades que lo distinguen como el precursor de la línea mesiánica. Otra decisión crucial de Judá ocurre en su trato con Tamar. Al reconocer su propia injusticia y la rectitud de Tamar, Judá demuestra una capacidad de autocrítica y de corrección de curso. Este reconocimiento no solo salva la línea genealógica, sino que también marca un punto de inflexión en la vida de Judá, mostrando su crecimiento como líder y como hombre justo. Estas decisiones no solo son fundamentales para la supervivencia y el florecimiento de la línea mesiánica, sino que también establecen a Judá como un ejemplo de liderazgo y redención, cuyas acciones tienen repercusiones a lo largo de generaciones. A través de Judá se ilustra cómo las decisiones individuales pueden tener un impacto monumental en el cumplimiento del plan divino. El reencuentro de José con sus hermanos, especialmente Judá, es un momento de profundo significado teológico y emocional en la Biblia. Judá juega un papel crucial en este encuentro, especialmente cuando se ofrece como reemplazo de Benjamín, mostrando una evolución significativa del hermano que vendió a José a un hombre dispuesto a sacrificarse por su familia. Esta transformación es esencial para comprender el papel redentor de Judá en la historia de Israel. Este acto de sacrificio de Judá no solo asegura la supervivencia física de su familia, sino que también representa un momento de redención para él y sus hermanos. Al ofrecerse en lugar de Benjamín, Judá encarna los principios de responsabilidad y redención que son centrales en la doctrina bíblica, prefigurando el sacrificio expiatorio que Jesús, un descendiente de Judá, haría en el futuro.
El perdón que José concede a sus hermanos, motivado por el reconocimiento de la divina providencia en su sufrimiento, refuerza la importancia de la reconciliación y la misericordia en las relaciones humanas. Este encuentro no solo restaura una familia dividida, sino que también enseña una valiosa lección sobre la soberanía de Dios y su capacidad para convertir el mal en bien para quienes confían en Él. La importancia de Judá en este encuentro se destaca aún más al considerar cómo sus acciones y liderazgo influyen en el destino de la tribu de Judá y su papel en la historia de la salvación. Este momento no solo subraya la importancia de Judá en el plan divino, sino que también establece un patrón de liderazgo y sacrificio que caracterizará a sus descendientes, culminando en Jesús, quien llevará estas cualidades a su máxima expresión. La historia de Tamar es un ejemplo fascinante de cómo las decisiones individuales y las circunstancias imprevistas pueden cumplir la promesa divina. Ante la inacción de Judá respecto del matrimonio con su tercer hijo, Tamar toma medidas drásticas para asegurar su futuro y el de su linaje. Al disfrazarse de prostituta y engañar a Judá, Tamar garantiza a su descendencia y la continuidad del linaje mesiánico. Este acto audaz no solo resalta la determinación y la astucia de Tamar, sino también la forma en que Dios puede usar incluso las situaciones y acciones humanas más complejas para cumplir sus propósitos. La historia de Tamar en Génesis 38 no es simplemente una narración de engaño, sino una demostración de cómo Dios puede obrar a través de decisiones humanas para cumplir sus promesas. La reacción de Judá al descubrir la verdad es igualmente significativa. Al reconocer su error y admitir que Tamar actuó con justicia, Judá demuestra la humildad y el sentido de justicia necesarios para su papel como líder. Este momento de reconocimiento y rectificación es crucial para comprender el desarrollo del carácter de Judá y su idoneidad para liderar la tribu que traería al Mesías. Los gemelos nacidos de esta unión, Pérez y Sera, juegan un papel importante en la genealogía de Jesús. La historia de Tamar y Judá, con todas sus complicaciones, destaca cómo la línea mesiánica permanece intacta a través de los desafíos y decisiones humanas, reafirmando la fidelidad de Dios a sus promesas. La bendición que Jacob otorga a Judá antes de su muerte en Génesis 49, 8-12 es fundamental para comprender la importancia de esta tribu en la narrativa bíblica. Jacob declara que Judá será alabado por sus hermanos, que su mano estará en la nuca de sus enemigos y que sus hermanos se inclinarán ante él. Esta profecía establece a Judá como líder y prefigura su papel prominente en la historia de Israel. La bendición también describe a Judá como un león, una imagen de fuerza, valentía y liderazgo. Este símbolo no solo refleja el carácter de Judá, sino que también se convierte en un emblema de su tribu. El león, como símbolo de realeza y poder, subraya la preeminencia de Judá entre las tribus de Israel y su destino de producir reyes, incluyendo al Mesías. Otra parte crucial de la bendición es la referencia a la llegada de Shiloh, que muchos interpretan como una referencia al Mesías. Jacob predice que el cetro no se apartará de Judá hasta que venga Shiloh, indicando que la línea real y el liderazgo permanecerán en Judá hasta la llegada del líder prometido. Esta profecía es una de las más claras referencias mesiánicas en el Antiguo Testamento. La bendición de Jacob a Judá no solo establece su preeminencia, sino que también proporciona un marco para entender la importancia teológica de la tribu de Judá en el plan divino. A través de estas palabras proféticas, vemos cómo Dios establece un camino claro para la redención, marcando a Judá como la tribu de donde vendrá el Salvador del mundo. David, descendiente directo de Judá,
es una de las figuras más significativas de la Biblia y juega un papel esencial en el establecimiento del linaje mesiánico. Su trayectoria, llena de victorias y derrotas, refleja la complejidad de la naturaleza humana y la gracia divina. Desde su unción por el profeta Samuel hasta su reinado sobre Israel, David simboliza la promesa eterna de Dios. La promesa de Dios a David, registrada en 2 Samuel 7, es crucial para la teología bíblica. Dios asegura a David que su trono será establecido para siempre, promesa que trasciende su vida y se extiende hasta la llegada del Mesías. Este pacto, conocido como el Pacto Davídico, forma la base de la esperanza mesiánica y la expectativa de un rey eterno en la línea de David. David es conocido por tener un corazón conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 13:14, y por su capacidad para liderar y unificar al pueblo de Israel. Bajo su liderazgo, Israel alcanza su cima militar y territorial, y Jerusalén se convierte en la capital espiritual y política del reino. Su reinado es visto como un periodo de prosperidad y fidelidad a Dios. Sin embargo, la vida de David también está marcada por el pecado y la redención. Su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías revelan su humanidad y sus defectos, pero también su arrepentimiento y el perdón de Dios. A través de David vemos un reflejo del futuro Mesías, quien sería a la vez rey y redentor, cumpliendo la promesa de un reino eterno y justo. Salomón, hijo de David y Betsabé, es otro descendiente de Judá que juega un papel vital en la historia de Israel. Su reinado es conocido por su sabiduría, riqueza y la construcción del templo en Jerusalén, que se convierte en el centro de la vida religiosa de Israel. La historia de Salomón destaca la prosperidad y el cumplimiento parcial de las promesas hechas a David y Judá. La sabiduría de Salomón, dada por Dios en respuesta a su oración en 1 Reyes 3:9, se manifiesta en su capacidad para gobernar con justicia y en sus proverbios y escritos, muchos de los cuales se encuentran en el libro de Proverbios. Su fama se extiende más allá de Israel, atrayendo a líderes y sabios de otras naciones, como la reina de Saba, quien visita a Salomón para probar su sabiduría. 1 Reyes 10. El templo de Salomón es uno de sus logros más significativos. Este edificio no solo simboliza la presencia de Dios entre su pueblo, sino que también representa un lugar de encuentro y sacrificio, crucial para la vida espiritual de Israel. La construcción del templo es vista como un cumplimiento de la promesa de Dios de tener un lugar de culto y una señal de bendición divina durante el reinado de Salomón. Sin embargo, el reinado de Salomón también tiene sus sombras. Sus numerosas esposas extranjeras y su posterior desviación hacia la idolatría marcan el comienzo de la decadencia del reino unificado. Estas fallas llevan a la división del reino después de su muerte, pero la promesa de un trono eterno permanece, recordando a Israel que el verdadero cumplimiento de las promesas de Dios vendría a través de un futuro descendiente de Judá. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos: el reino del norte llamado Israel y el reino del sur, conocido como Judá. Esta división, causada por la rebelión y la insatisfacción con el gobierno de Roboam, hijo de Salomón, marca el inicio de un periodo de turbulencia y conflicto. Sin embargo, la tribu de Judá se mantiene resiliente y juega un papel crucial en la preservación de la línea mesiánica. El reino de Judá, con Jerusalén como su capital, sigue siendo el centro espiritual y político del pueblo de Dios. A lo largo de su historia, Judá experimenta una serie de reyes buenos y malos, pero la promesa de Dios a David asegura que su línea real continuará. Reyes como Asa, Josafat y Ezequías destacan por su fidelidad a Dios y sus esfuerzos por reformar y restaurar la adoración verdadera en Judá. Durante este periodo,
Judá enfrentó numerosos desafíos, incluidas invasiones de potencias extranjeras como Siria y Babilonia. La resiliencia de Judá, sin embargo, es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Incluso cuando el reino de Israel sea destruido y sus tribus se dispersen, Judá permanece preservando la línea genealógica que conducirá al Mesías. La caída de Jerusalén y el exilio babilónico son acontecimientos traumáticos, pero también momentos de purificación y renovación. Profetas como Isaías y Jeremías proclaman que a pesar del juicio, Dios restaurará a su pueblo y cumplirá sus promesas a través de un futuro rey del linaje de David. Esta esperanza mesiánica se convierte en un faro de esperanza para el pueblo de Judá durante su exilio y posterior regreso a la tierra prometida. Las profecías sobre el Mesías y la tribu de Judá encuentran su cumplimiento en la persona de Jesús, cuyo nacimiento, vida y ministerio cumplen con las expectativas y promesas del Antiguo Testamento. La genealogía de Jesús, registrada en los Evangelios de Mateo y Lucas, establece claramente su descendencia de David y por lo tanto de Judá, validando su derecho al trono mesiánico y su papel como Salvador. Desde el anuncio de su nacimiento, Jesús ha sido identificado como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. El ángel Gabriel, al anunciar a María que daría a luz un hijo, dice que él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y que el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Lucas 1, 32-33. Este anuncio vincula directamente a Jesús con las promesas hechas a Judá y David. Durante su ministerio, Jesús cumple numerosas profecías del Antiguo Testamento, demostrando que Él es el Mesías prometido. Desde su nacimiento en Belén, como lo predijo Miqueas 5:2, hasta su entrada triunfal en Jerusalén montado en un asno, como lo profetizó Zacarías 9:9, cada evento en la vida de Jesús confirma su identidad y misión divina. La culminación de estas profecías se ve en la muerte y resurrección de Jesús, que no solo cumple las Escrituras, sino que también marca el comienzo de una nueva era de redención y esperanza para toda la humanidad. A través de su sacrificio y victoria sobre la muerte, Jesús establece un reino eterno, cumpliendo la promesa de un trono perpetuo en el linaje de David y asegurando la salvación para todos los que creen en él. La elección de Judá como la tribu del Mesías tiene una importancia teológica profunda, destacando varios aspectos clave del carácter y los propósitos de Dios. Esta elección subraya la soberanía divina y la manera en que Dios elige cumplir sus planes a través de medios inesperados y, a menudo, imperfectos. La historia de Judá muestra cómo Dios puede usar a individuos y situaciones aparentemente comunes para lograr resultados extraordinarios. Primero, la elección de Judá demuestra la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de los errores y pecados de Judá, Dios lo elige para desempeñar un papel crucial en su plan de redención. Esta elección subraya que Dios no escoge a los perfectos, sino que su gracia y propósito pueden transformar incluso las vidas más problemáticas para cumplir su voluntad. Segundo, esta elección destaca la fidelidad de Dios a sus promesas. Desde las bendiciones de Jacob hasta las profecías de los profetas, Dios muestra una consistencia en su plan de usar a Judá para traer al Mesías. Esta fidelidad brinda confianza y esperanza a los creyentes, asegurándoles que Dios es digno de confianza y cumple sus promesas, no importa cuánto tiempo parezca tardar. Tercero, la elección de Judá resalta la importancia del liderazgo y la responsabilidad. Judá emerge como líder no solo por derecho de nacimiento, sino también por su capacidad para asumir responsabilidad y hacer decisiones difíciles. Este liderazgo es un precursor del liderazgo del Mesías, quien no solo lidera con poder, sino también con justicia y compasión.
Esta elección teológica de Judá nos invita a reflexionar sobre nuestra propia posición y propósito en el plan divino. Nos recuerda que cada uno de nosotros, independientemente de nuestras fallas y debilidades, puede ser utilizado por Dios para cumplir sus propósitos. La historia de Judá es un testimonio de la redención y la posibilidad de ser parte del gran plan de Dios para la humanidad. La conexión entre David, Judá y Jesús representa una línea continua de promesas y cumplimientos que impregna toda la narrativa bíblica. David, como rey ideal de Israel, encarna las promesas hechas a Judá y establece un modelo de liderazgo que culmina en Jesús. Esta conexión enfatiza la importancia del linaje genealógico y el cumplimiento de las promesas divinas a través de generaciones. David, un descendiente directo de Judá, recibe de Dios una promesa eterna de que su trono será establecido para siempre, 2 Samuel 7:16. Esta promesa se convierte en una esperanza mesiánica transmitida de generación en generación, a la espera de un rey que gobernará con justicia y traerá una paz duradera. La figura de David se convierte en un tipo del Mesías, prefigurando el liderazgo y reinado de Jesús. Jesús, nacido en el linaje de David, cumple esta promesa y cumple la esperanza mesiánica. En los evangelios se destaca la genealogía de Jesús para establecer su derecho legítimo al trono de David y su identidad como el Mesías esperado. Mateo 1 y Lucas 3 presentan esta genealogía en detalle, mostrando cómo Jesús cumple con las expectativas proféticas. La conexión entre David, Judá y Jesús también resalta la continuidad de la obra de Dios a lo largo de la historia. Cada generación, desde Judá hasta Jesús, desempeña un papel en la preparación y cumplimiento del plan de redención. Esta continuidad demuestra la fidelidad de Dios y su control soberano sobre la historia, asegurando que sus propósitos se realicen a través de generaciones. La tribu de Judá tiene una relevancia significativa en el cristianismo, no solo por su papel en la genealogía de Jesús, sino también por lo que representa teológicamente. Judá simboliza el cumplimiento de las promesas divinas, el liderazgo espiritual y la esperanza mesiánica fundamentales para la fe cristiana. La identificación de Jesús como el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5:5 resalta la conexión continua entre Judá y la salvación cristiana. Este título resalta la autoridad y el poder de Jesús como el Mesías prometido, que cumple las expectativas del Antiguo Testamento y establece un reino eterno. La imagen del león refuerza la idea de Jesús como un rey poderoso y justo, con capacidad de salvar y gobernar. La historia de Judá y sus descendientes proporciona una narrativa de redención y transformación central para el cristianismo. La transformación de Judá, de un hermano que vende a su propio hermano, a un líder dispuesto a sacrificarse por su familia, y la inclusión de figuras como Tamar y Rahab en la genealogía de Jesús subrayan la gracia redentora de Dios y su capacidad de utilizar personas imperfectas para cumplir su voluntad. La relevancia de Judá también se extiende a la identidad del pueblo de Dios. Así como Judá se convirtió en un símbolo de liderazgo y fidelidad, los cristianos son llamados a seguir el ejemplo de Jesús, el descendiente supremo de Judá, en liderazgo, servicio y fidelidad a Dios. La historia de Judá inspira a los creyentes a confiar en las promesas de Dios y a vivir vidas que reflejen su gracia y propósito. La historia de Judá y su papel en la línea mesiánica es una rica fuente de reflexión sobre la fidelidad de Dios y el cumplimiento de sus promesas. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios permanece fiel a sus promesas, a pesar de las fallas humanas y las circunstancias adversas.
La elección de Judá y la continuidad de su línea genealógica hasta Jesús son testimonios poderosos de esta fidelidad. Las bendiciones y profecías dadas a Judá y su cumplimiento en la persona de Jesús demuestran que Dios es digno de confianza y que su palabra es verdadera. Este cumplimiento no solo se manifiesta en los grandes eventos de la historia, sino también en los detalles y las vidas de personas ordinarias que juegan papeles clave en el plan divino. Cada promesa cumplida es una reafirmación de la fidelidad de Dios y una invitación a confiar en su plan. La historia de Judá nos enseña acerca de la naturaleza de la gracia divina. A pesar de sus fracasos y pecados, Judá es elegido para desempeñar un papel crucial en la historia de la redención. Esta elección resalta que la gracia de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su amor y propósito. La transformación de Judá y su inclusión en el linaje mesiánico son ejemplos sorprendentes de cómo Dios redime y utiliza a aquellos que parecen menos aptos. Reflexionar sobre la fidelidad y las promesas divinas a lo largo de la historia de Judá nos llama a una mayor confianza y esperanza en Dios. Nos recuerda que, aunque no siempre entendamos sus caminos, Dios está trabajando para cumplir sus promesas y realizar su plan de salvación. Esta confianza nos inspira a vivir con fe y esperanza, sabiendo que estamos en manos de un Dios fiel y amoroso. El Mesías, proveniente de la tribu de Judá, es el cumplimiento culminante de innumerables profecías del Antiguo Testamento, desde las palabras de Jacob en Génesis 49 hasta las promesas a David en 2 Samuel 7. Las Escrituras señalan la llegada de un Salvador que gobernará con justicia y establecerá un reino eterno. Jesús, como Mesías de Judá, cumple completa y perfectamente estas profecías. La genealogía de Jesús, tal como se presenta en los Evangelios, confirma su derecho al trono de David y el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Mateo 1 y Lucas 3 trazan el linaje genealógico de Jesús hasta David y Judá, destacando su legitimidad como el Mesías prometido. Esta conexión no solo valida su papel, sino que también demuestra la fidelidad de Dios a sus promesas a lo largo de las generaciones. Durante su ministerio, Jesús cumple profecías específicas que resaltan su identidad mesiánica: su nacimiento en Belén, Miqueas 5:2, su entrada a Jerusalén montado en un asno, Zacarías 9:9, y su sufrimiento y muerte, Isaías 53, son solo algunas de las profecías que Jesús cumple. Cada cumplimiento reafirma su papel como Salvador prometido y refuerza la conexión con la tribu de Judá. La culminación de estas profecías se ve en la resurrección de Jesús, que no solo valida su identidad como el Mesías, sino que también inaugura una nueva era de redención para la humanidad. Su victoria sobre la muerte confirma que Él es el Rey eterno prometido, cumpliendo la profecía de un reino que no tendrá fin. A través de Jesús, las promesas hechas a Judá y David encuentran su realización más plena y gloriosa. La historia de la tribu de Judá y su papel en la venida del Mesías es un testimonio de la magnitud del plan divino y la soberanía de Dios sobre la historia. Desde las bendiciones y profecías dadas a los patriarcas hasta el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, cada detalle revela la intención divina y la fidelidad de Dios a sus promesas. La elección de Judá, a pesar de sus fallas, subraya la gracia y la misericordia de Dios. Esta historia nos recuerda que Dios puede usar a personas imperfectas para cumplir sus propósitos perfectos y que su plan de redención está meticulosamente diseñado para incluir y transformar a aquellos que confían en Él. La realización de las profecías a través de Jesús evidencia la cohesión y la persistencia del designio divino. A través de las épocas, Dios ha dirigido acontecimientos y vidas para concretar su promesa de salvación.
Esta realización refuerza nuestra confianza en la soberanía de Dios y en su habilidad para mantener sus promesas sin importar los contextos. Además, la amplitud del plan divino se manifiesta en la redención ofrecida a toda la humanidad por medio de Jesús, el Mesías de la tribu de Judá. Este plan no solo satisface las promesas otorgadas a los patriarcas y reyes de Israel, sino que también propaga la esperanza de vida eterna a todos los pueblos. La narrativa de Judá nos motiva a confiar en la lealtad de Dios y a involucrarnos en su estrategia redentora. La saga de Judá y la llegada de Jesús como el Mesías nos invitan a una profunda meditación y a reforzar nuestra fe. Al observar cómo Dios ha operado a lo largo de la historia para cumplir sus promesas, somos llamados a meditar sobre nuestra vida y nuestra conexión con Dios. La lealtad de Dios hacia Judá y su linaje nos asegura que Él es igualmente fiel con nosotros. Esta reflexión nos impulsa a reconocer la relevancia de la fe en la realización de las promesas divinas. Así como Judá y sus descendientes debieron confiar en las promesas divinas a pesar de las dificultades, de igual manera estamos convocados a confiar en Dios en medio de nuestras propias pruebas y desafíos. La historia de Judá nos enseña que la fe es esencial para experimentar la lealtad de Dios. Esta narrativa nos inspira a vivir vidas que reflejen el carácter y los propósitos de Dios. Al observar cómo Dios utilizó a Judá y a sus descendientes para ejecutar su plan redentor, nos sentimos motivados a vivir de manera que honre a Dios y contribuya a su labor en el mundo. La lealtad y el liderazgo de Judá nos ofrecen un modelo de cómo podemos ser instrumentos de la gracia y la redención divinas. El llamamiento a la reflexión y la fe nos exhorta a responder al plan de salvación de Dios con gratitud y dedicación. Al reconocer a Jesús como la realización de las promesas hechas a Judá, estamos invitados a seguirlo con devoción y a difundir su mensaje de esperanza y redención al mundo. La historia de Judá nos empuja a vivir con propósito y a participar activamente en el plan divino de redención. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Judá y su papel en la venida de Jesús, el Mesías. Hemos explorado cómo las promesas y las profecías se han cumplido de manera maravillosa a través de las generaciones y cómo la fidelidad de Dios se manifiesta en cada detalle. Esperamos que esta exploración haya enriquecido tu comprensión y tu fe. Te invitamos a seguir explorando las Escrituras y a profundizar en tu conocimiento de la historia bíblica y su relevancia para nuestra vida hoy. Cada página de la Biblia está llena de revelaciones y enseñanzas que pueden transformar nuestra perspectiva y fortalecer nuestra relación con Dios. La historia de Judá es solo una de las muchas historias que nos muestran la grandeza y la fidelidad de Dios.